Hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que estés bien. Espero que estés en ese viaje interior impresionante de reencuentro contigo, cuando estamos durante tanto tiempo separados de nosotros, de quiénes somos realmente, y se produce ese giro de buscar, en lugar de buscar hacia el exterior, empezar a hacer el viaje y buscándose en nuestro interior, nos reencontramos con la grandeza de nuestro ser y eso no se puede describirlo. Por mucho que yo te lo cuente, solo tienes que hacerlo tú. Espero que todos estos vídeos te ayuden a restablecer esa conexión contigo y te ayuden a entenderte, a aceptarte, a amarte, a ser más sabio de ti. Simplemente eso. Con eso ya me sentiré bien. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las memorias, digamos, de las partes que nos influyen en nuestras vidas. Y hay unas memorias que tienen que ver con la parte contemporánea, es decir, la parte desde los 3 años hasta ahora. Todo lo que yo recuerdo de mi vida, de lo que me pasó cuando yo era joven, tenía 20 años, cuando tenía 15 años, cuando era niño pequeño, todo eso, ¿no? Y esas memorias determinan gran parte de cómo te sientes y las repeticiones que hacemos, de circunstancias, de relaciones de pareja, de acontecimientos concretos, etcétera. Eso serían las memorias contemporáneas y esas relativamente son fáciles de detectar porque sé que lo he vivido, soy consciente que lo he vivido. Pero existen dos tipos de memorias que no se tienen en cuenta y son la que tiene que ver con el útero materno, todo lo que envuelve, todo el paquete de información, de recuerdo, de lo que se llama proyecto sentido. Es decir, es una etapa que proviene de 9 meses antes de la concepción, gestación, 9 meses de la gestación y 3 años después. Todo ese paquete de información se llama proyecto sentido. Luego existe otro que se llama transgeneracional, toda la información que proviene de mis ancestros. Bien, cuando yo deseo y decido, como espíritu eterno, decido encarnarme en un cuerpo, antes he elegido el clan, antes he elegido mi útero. ¿En qué útero voy a nacer? ¿Vale? ¿En qué alma me voy a engendrar? Evidentemente con el clan de la información de mi padre, el útero tiene una información fundamental, porque si busca la información de ese útero, encontrará gran parte de lo que tú has vivido y que llamas vida contemporánea, porque lo que tú has vivido está condicionado directamente con lo que pasó en el útero materno. Por un lado, dos información. La información que proviene del clan, toda esa información del clan en el útero materno, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con lo que vivió mamá. Todo esto proviene de un trabajo de Marc Flechet, un psiquiatra que se dio cuenta de que había una determinación directa de lo que vivió su madre a lo que él estaba viviendo. Y luego fue trabajada, avanzada por el padre de la epigenética, Bruce Lipton. Y Bruce Lipton, la epigenética básicamente es cómo se produce una adaptación a corto plazo a nivel de expresión celular según los acontecimientos que estamos viviendo, ¿vale? Como nuestra biología, nuestras células se expresan dependiendo de las circunstancias y cómo se adaptan rápidamente, ¿no? Entonces, esto lo llamó epigenética y ahí es... Ahora mejor porque me estaba dando el sol de frente. Bueno, y entonces Bruce Lipton lo que empezó a investigar es la influencia que tiene sobre nuestras vidas con respecto a lo que vivió mamá cuando yo estaba dentro del útero materno. Y es asombroso porque todo lo que tiene que ver con las emociones, cómo se alimentó, lo que sentía, lo que era consciente, lo que sentía, lo que era inconsciente, yo me estaba empapando. Y forma parte de mi viaje hacia la vida, ¿no? Es decir, me iba a condicionar, me iba a programar
por eso se llama proyecto sentido, tener un sentido, de tal forma que yo saldría a la vida con ese programa que garantizaría una serie de acontecimientos para el aprendizaje que yo previamente he pactado que iba a hacer. Si yo, por ejemplo, vengo a aprender sobre el abandono, yo he elegido ese útero y ese clan, ese alma, para que sea mi madre, porque ahí iba a haber abandonos, por parte de las memorias transgeneracionales y por parte, obviamente, de su propia percepción de la realidad. Y acordamos siempre que no es solo las memorias, o sea, la información de las memorias basado en abandonos, si ponen, por ejemplo, estos reales, sino muchas veces es simbólico, ¿no? Entonces, mira, aparece el sol por aquí. Bueno, se ve, por lo menos no me corta la cara. Entonces, todo lo que vivía mi madre, el espacio físico donde vivía, si era amplio, pequeño, ruidoso, había mucho aire, había poco aire, eso condiciona mi vida. La sensación del espacio que yo tengo, me empapé de mi madre. Mi madre vivía un espacio ahogado, yo siento espacio ahogado. Y a veces no sé por qué me está ocurriendo ese tipo de cosas, porque son las memorias, ¿vale? La cantidad y el tipo de alimento, ¿había mucho alimento o había poco alimento? ¿Había escasez o había abundancia? ¿Había derroche o había carencia? Todo eso lo voy a sentir yo también. La cantidad de agua que existía, es decir, había dificultades con el agua, con ducharse, con beber agua, todo eso también lo voy a sentir. El clima, ¿cuál es el clima? Donde yo estaba, con mucho calor, mucho frío, una cosa intermedia, había mucho momento de sequía, todo esto lo voy a tener en cuenta. Y de hecho, gran parte de lo que me sucede con respecto al clima guarda relación con lo que mi madre vivía, cómo se relacionaba ella con el clima, ¿no? Por supuesto, la tipología geográfica, ¿no? Si estaba en altitud o al lado del mar. Cuando nacemos en un útero que siempre está deseando estar en el mar o ha nacido en el mar y ella la percibía como algo hermoso, yo lo voy a percibir como algo hermoso, ¿no? Por supuesto, en el ambiente donde estaba en el hogar. Podemos hablar mucho sobre esto, ¿vale? Pero te voy a dar unas cuantas. Si se discute, si alguien se fue, si hay problemas económicos, si hay violencia, ¿vale? Si hay miedo, si hay estos abandonos. Todo ese tipo de información guarda relación con cómo lo vivió mamá. Incluso si la suegra de mi madre se entrometía en la educación o en su vida. Todo lo que tiene que ver con las mudanzas, ¿no? Esto es muy increíble, ¿no? Yo sentía que cada vez que yo hacía mudanza era un nerviosismo, una inquietud increíble, independientemente de que las mudanzas siempre son como desafiantes, ¿no? Pero yo sentía que era como una amenaza para mí, claramente, efectivamente. Mi madre había vivido por lógica, había vivido todas las mudanzas como algo traumático, ¿no? Si se construye una casa, todo lo que guarde relación con la hogar, cuál es la relación con su jefe, si estaba trabajando cuando yo estaba dentro del útero materno, cuál es la relación con los vecinos, incluso, si odia a alguien, si tiene rencor con alguien, si mi padre le era infiel, consciente o inconscientemente. Todo esto, y hay muchas cosas más, nos damos cuenta, sobre todo cuando intentamos buscar un razonamiento en la parte contemporánea, aunque yo te he dicho antes que gran parte de lo que vives en la parte contemporánea ya estabas programado en el útero, así que pasa a justificar porque la parte contemporánea la has vivido, ¿vale? Entonces, si tú has vivido, por ejemplo, las mudanzas como traumáticas, pues estabas programada para vivirlo como traumática, pero no tenía como sentido. Cuando salta en ti, no tiene sentido esto, porque no le encuentro un razonamiento, busca en la información
en el útero materno, porque ahí, en el proyecto sentido, recuerda, 9 meses antes, en el estado de gestación, y luego 3 años. 3 años también es importante esto, porque cuando nacemos estamos emocionalmente y energéticamente profundamente vinculados con nuestra madre. Siempre lo estaremos, pero especialmente lo estamos cuando estamos los 3 primeros años, cuando estamos todavía en un nivel de ondas cerebrales muy baja, delta, ¿no? Muy bajita. Bueno, hasta aquí la información para que te sirva de un por qué y luego encontrar el para qué, la información con respecto a esta memoria, ¿vale? Otro día hablaremos sobre las memorias transgeneracionales que son profundamente apasionantes, de hecho son las más importantes de todas las memorias. Bueno, espero que te haya ayudado. Cualquier información que quieras, estamos a tu disposición. Aquí tengo el cartel del próximo seminario que vamos a dar, el primero, después de 2 años con la pandemia, y lo hacemos presencial aquí en Madrid. Está todas las plazas llenas, estamos entusiasmadísimos y lo vamos a hacer además en un lugar muy especial, una galería de arte, lo vamos a hacer como muy consciente para todo esto. De hecho, el seminario tiene que ver la conciencia en los nuevos tiempos, todo lo que tiene que ver con todo lo que está ahí, por un lado lo que se está cambiando y lo que se está transformando. Bueno, pues espero que estés bien y que nos veamos pronto. La web sergiojul.net, sergiojul.net, ¿vale? Gracias, espero verte pronto.